Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Es un placer el que nos permitan poder estar con ustedes esta tarde compartiendo un tema muy importante, lo que es la facturación electrónica. En nombre de Tecnologías SADCB, eh, damos esta capacitación en lo que es facturación electrónica, ¿verdad? Hoy en día este tema es muy importante. Como tecnología, una empresa que ya tenemos muchos años de estar en el mercado con las soluciones de software, en la parte administrativa, en la parte fiscal y actualmente en lo que es la parte tributaria. Es algo que en sí está marcando la pauta en nuestro país como una forma de fiscalización, de facturación como tal, y eso, quieras o no, es algo muy, muy importante, muy determinante, que en lo que es la economía, en lo que es el ámbito empresarial, tiene una incidencia, ¿verdad? Tiene una incidencia grande porque eso, quieras o no, cambia muchos esquemas de negocio y eso hace que en sí la parte tributaria tienda a ser un poco modificada, ¿verdad? Vamos a dar inicio. El tema que vamos a compartir es cómo hacer una implementación exitosa de lo que es la facturación electrónica. El primer punto que vamos a considerar, vamos a tomar el contenido siguiente: el marco normativo, la conceptualización de facturación electrónica, fases de implementación de la factura electrónica, funcionamiento de la factura electrónica, guía del proceso de incorporación para ser emisor de DTE, factura electrónica, y un caso práctico. Quizás la metodología que vamos a tomar esta tarde es de que no duden en ningún momento de poder hacer las consultas, ¿verdad? Estamos en este momento para poderlas responder. Quizás más que una capacitación sea algo que nos permita aprender todos, aprender, poder compartir las experiencias en un momento que se han tenido en lo que es este tema. Muchas empresas ya empezaron su implementación, otras están en proceso, ¿verdad? Pero eso, quieras o no, es tocar este tema, quieras o no, enriquece la experiencia que se puede haber tenido, lo que es el marco conceptual, la parte teórica, y eso es bien importante, ¿verdad? Así que vamos a considerar los siguientes aspectos. Para comenzar, vamos a considerar lo que es la reforma que hubo el 30 de agosto del 2022. En agosto del 2022 hubo una reforma al Código Tributario y fue el decreto mediante el 487, ¿verdad? Esto dio la pauta a una forma diferente de emitir documentos tributarios, que fue a través de la facturación electrónica que se está haciendo en este momento. Este, para ello, también en enero de 2023 hubo una reforma, emitieron normativa de cumplimiento de documentos tributarios electrónicos. Esta normativa fue de carácter técnica de cómo poder cumplir los requisitos para la elaboración de lo que es los DTE, la forma de transmisión y toda la demás normativa necesaria para lo que es la facturación electrónica, ¿verdad? Esto ha sido muy determinante. Otro aspecto importante a considerar es el artículo 12. En el artículo 12, la administración establecerá las fechas a partir de las cuales los contribuyentes estarán obligados a emitir los documentos tributarios electrónicos, ¿verdad? Esto es
se dejó establecido el procedimiento que se iba a utilizar, ¿verdad? La administración tributaria establecerá las fechas a partir de los cuales los contribuyentes están obligados a emitir los documentos tributarios electrónicos. Perdón que se nos había ido el audio un momento, pero ya estamos de nuevo. Ahí es bien importante, que, este, les les mencionaba mencionaba que la administración tributaria en sí dejó establecido que una vez se empiece a ser emisor de DTE, ¿verdad? Lo que sucede es que esa papelería deja de transmitirse. Tiene que informarse, por ejemplo, si el 1 de noviembre alguien empieza a ser emisor de DTE, tiene 15 días para informar al Ministerio de Hacienda mediante un formulario lo que es toda la papelería y ser remitida para su anulación y destrucción, ¿verdad? Esto es bien importante porque en un momento eso implica que ya no se va a poder seguir utilizando, ¿verdad? Ya no se va a poder seguir utilizando y eso es importante tenerlo en cuenta. De la papelería que se tiene en un momento, no es que, bueno, voy a tener la papelería tributaria y voy a tener la papelería y voy a tener la factura electrónica, ¿verdad? No es así, sino más bien lo que sucede es que media vez es emisor de DTE, ya la papelería como tal, las facturas, créditos fiscales, notas de remisión, factura de sujeto excluido y los demás documentos ya no van a poder seguir siendo utilizados, ¿verdad? No sé si hay alguna consulta al respecto sobre lo que estamos mencionando, pues si no, háganlo, escríbanlo, ¿verdad? Y le vamos a ir dando respuesta a ello. Vamos a continuar con lo siguiente. Una pregunta, todos escuchan, no sé si ha habido, porque hubo un problema de audio, pero yo creo que todos estamos bien, ¿verdad? Gracias. El otro punto que vamos a considerar es las fases que han habido para las fases de implementación de emisor de DTE. Lo que mencionábamos hace un momento. El plan piloto, ese ya finalizó. El plan piloto fue donde un grupo de grandes contribuyentes dieron el inicio o la administración tributaria, el Ministerio de Hacienda, lo que hizo es llamar a un grupo de empresas y con ellas implementar lo que es un plan piloto de facturación electrónica, de modo de poder tener los elementos, las pruebas necesarias para poder dar inicio a lo que es la facturación electrónica con los demás contribuyentes. El plan piloto ya finalizó. En este momento ya se ha pasado a la otra fase y la fase es la voluntariedad, ¿verdad? La fase de voluntariedad es la que se ha pasado en este momento. Este, ya se pasó a la fase de voluntariedad para todos los contribuyentes que cumplan los requisitos establecidos por el Ministerio de Hacienda puedan solicitar iniciar el proceso para ser emisor de DTE antes de la fecha eh, establecida. Estamos dando incorporación a unos compañeros que se nos van, y se van incluyendo. Una de las preguntas es, cuando se pasa a ser emisor de DTE, ¿qué documentación estamos obligados a llevar electrónicamente? Un compañero hace una consulta, ¿verdad? La,
La información que se está obligado es dependiendo de la actividad, ¿verdad? Eso es bien importante. Esto es bien importante. Más adelante vamos a considerar estos elementos claves, ¿verdad? Por ejemplo, imaginémonos que una empresa se dedica al transporte de carga. Posiblemente utilice factura consumidor final, comprobante de crédito fiscal, lo que es factura de exportación, factura de sujeto excluido, notas de crédito, posiblemente esas. Otra empresa que se dedique a lo que es el comercio, o por ejemplo un despacho contable que se dedique a esa área, a esa actividad. Eso dependerá de cada en sí rubro, de cada actividad. Prácticamente es la misma que se está utilizando actualmente en forma física, en forma documental. Es la misma prácticamente, solo que se va a pasar al formato electrónico, ¿verdad? No sé si con eso, licenciado, le damos respuesta a su consulta, ¿verdad? El licenciado Campos nos hacía esa consulta, pero sí, eso dependerá de la documentación que en este momento esté utilizando. Esa seguiría utilizando en forma electrónica o considerando también que podría incorporar un nuevo documento electrónico. Por ejemplo, si alguien no tenía, por ejemplo, imaginémonos, no hacía no hacía operaciones de exportación y ahora ya las va a hacer o tiene previsto hacerlas dentro del corto tiempo. Entonces, la sugerencia es poder hacer eso, ¿verdad? De manera de poder tener todos los DTE necesarios para poder operar con toda la confianza, con toda la información necesaria. También se tiene la parte de obligatoriedad, que es donde el Ministerio de Hacienda de manera progresiva ha ido notificando a los contribuyentes, ¿verdad? A los contribuyentes de esta situación. ¿Por qué razón? Porque en esta fase de obligatoriedad, en este momento, todos sabemos que hay grandes contribuyentes que ya están emitiendo su DTE, ¿verdad? Sus facturas electrónicas. Incluso hay personas de contribuyentes de manera voluntaria, tanto pequeños, medianos, otros contribuyentes que han ido incorporando. Pero en sí, en este momento estamos en dos fases. En la fase de voluntariedad y en la fase de obligatoriedad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la fase de obligatoriedad es cuando al contribuyente le llega la nota del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? El comunicado donde le dice, señor contribuyente, usted va a dar inicio a lo que es ser emisor de DTE, ¿verdad? Esto, quieras o no, a partir de ahí ya tiene en sí ya fecha establecida. El Ministerio de Hacienda le da fecha establecida para ser emisor de DTE. Por ejemplo, la carta le llegó el 1 de noviembre y le dice, le da 2 meses, por ejemplo, bueno, o le dice a partir del 1 de enero, usted ya va a ser emisor de DTE, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? En este momento va a estar en la fase de prueba, ¿verdad? En la fase de prueba. Pero en sí ya hay una obligatoriedad porque ya le llegó un comunicado del Ministerio de Hacienda. Y esto es importante, quizás hoy en día, en los diferentes ámbitos empresariales, se dice, bueno, voy a iniciar o voy a hacer emisor de DTE hasta que me llegue el comunicado del Ministerio de Hacienda. Pero fíjense que eso, quiera o no, eh, da ciertas situaciones que hay que considerarlas, ¿verdad? Porque una cosa es que uno lo haga voluntariamente y otra es que lo haga con obligatoriedad, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que en un momento de voluntariedad tengo más tiempo, me preparo con todos mis controles internos, me preparo como empresa en la parte de capacitación, hago todas las adecuaciones necesarias en la empresa para poder dar ese paso.
pero la obligatoriedad en sí ya me da el Ministerio de Hacienda una fecha establecida, ya una fecha donde tengo que ser emisor de DTE, ¿verdad? Esto es importante que lo tomemos en consideración. Lo que se motiva es ir en la fase de voluntariedad, porque en ese momento nosotros lo vamos a hacer con más tiempo, lo vamos a hacer en un momento más relajados, más tranquilos, y eso nos va a dar esa pauta de ir con una mejor implementación de la facturación electrónica. Otro aspecto importante es que en lo que es la facturación electrónica. Fíjense que aquí el artículo 119 en sí fue modificado y se entiende que documento tributario electrónico, ¿verdad? Es aquel en sí firmado y transmitido electrónicamente a la administración tributaria y que cuenta con el sello de recepción otorgado por la misma. Esto es bien importante porque dice el concepto documento tributario generado, ¿verdad? Esto es a través de los sistemas, del sistema que se tenga, genera un documento electrónico firmado. Tiene que ir la firma del contribuyente. Claro, va a ir de una manera en sí electrónica, ¿verdad? Más adelante vamos a ver en qué consiste la firma electrónica desde el punto de vista tributario, porque hay una firma legal, hay una ley de firma electrónica, pero esa es diferente a esta firma electrónica. Y lo otro es transmitido electrónicamente a la administración tributaria. Y aquí es algo bien importante que dice que cuente con el sello de recepción otorgado por la misma, por el Ministerio de Hacienda. ¿Qué sucede? Un documento válido es aquel que tiene sello de recepción. Si no hay sello en el documento tributario, ¿verdad? No es válido, no es válido. No tiene legitimidad ante las diferentes instancias. No es válido desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista legal. Esto es de considerable. Lo otro es la factura electrónica. Es un documento digital que tiene la misma validez legal que una factura en papel, pero que se emite y se recibe de forma electrónica. Fíjense que aquí es bien importante, porque en un momento igual surge esa consulta. Mi documento electrónico tiene validez en sí más que un documento impreso, lo que actualmente utilizo, donde el documento actual lleva el número de resolución, lleva el nombre de la imprenta, lleva la autorización de la imprenta, lleva el correlativo y lleva, todos sabemos todos los elementos que lleva un documento actual, pero la facturación electrónica en sí ya no lleva el nombre de la imprenta, por ejemplo, ya no lleva la resolución que el contribuyente pidió al Ministerio de Hacienda, ya no lleva la serie, sino que hoy lleva otros elementos. Pero la pregunta es, ¿tendrán la misma validez? Efectivamente, ¿verdad? El documento electrónico, la factura electrónica, el documento digital, tiene la misma validez legal que los actuales documentos físicos que se puedan tener, ¿verdad? Acordémonos que, por ejemplo, tanto las facturas como los créditos fiscales son dinero en papel. Por ejemplo, alguien tiene un crédito fiscal y lo va a utilizar en su negocio, lo va a utilizar. ¿Qué sucede? Eh, si pierde ese crédito fiscal, lo que sucede es que está perdiendo dinero. Sabemos, por ejemplo, una operación que fuera de $100 y veamos, y sumémosle el IVA, fueran $13 de IVA. ¿Qué sucede? Si ese documento
ese crédito fiscal, ese comprobante de crédito fiscal se nos llega a extraviar, estamos perdiendo dinero. La empresa está perdiendo dinero. Porque además de un gasto que puede utilizarlo para efectos de impuestos sobre la renta, está perdiendo un IVA que no podría utilizar. Entonces, esto es importante porque en un momento, pero en sí, la factura electrónica es un documento digital que tiene la misma validez, ¿verdad? Esto es necesario que lo consideremos porque decir, ah, bueno, es un PDF o es un archivo JSON, ¿qué tanta validez tiene? Sí, tiene la misma validez como la documentación que actualmente se tiene en las empresas. Otro aspecto importante, fíjense que aquí vamos a ver dos aspectos. Uno es los documentos generados de los DTE. Está el documento JSON, que es un archivo plano, un archivo informático, ¿verdad? Donde contiene la información de los documentos tributarios, pero de una manera en sí informática, de una manera de programación, ¿verdad? Ahí tiene toda la información, ahí contiene todo lo que es los datos, el JSON y está la versión legible. La pregunta es, ¿cuál documento de ellos tengo que mantener en sí por el tiempo que lo establece el código de comercio o el código tributario, ¿verdad? Acordémonos que las empresas tienen que mantener su documentación de soporte por un periodo definido, que ya la normativa como tal lo establece, que para este caso son 10 años, que tienen que conservar la documentación, facturas, comprobantes de crédito fiscal, todos los soportes necesarios, ¿verdad? Para poder en un momento, por una fiscalización, por un peritaje que se diera, tienen que guardar esa información. Pero en sí, los documentos generados de los DTE es el archivo JSON y la versión legible. Ambos documentos tienen que ser salvaguardados. Incluso lo que es el archivo JSON es el documento legal como tal, ¿verdad? En un momento, decir, bueno, si lo importante es que me envíen la versión legible, el PDF, pero si no me llega el JSON, pues no hay problema. Tenemos que considerar eso. El documento legal es el archivo JSON, ¿verdad? Porque allí lleva la firma electrónica del contribuyente. ¿Cómo la lleva? A través de, de la parte informática alfanumérica. Más adelante se va a ver que generalmente tiene en la última parte del JSON cerca de 3000 caracteres entre alfanuméricos, ¿verdad? Y ahí está contemplada la firma electrónica, donde el contribuyente puede decir, si yo hice esta operación, o la administración tributaria le puede decir, señor contribuyente, esta operación usted la ha realizado, tiene su firma, y eso, quiera sí o no, es importante. Agradecemos, compañeros, que nos están agregando, ¿verdad? Gracias, bienvenidos. Gracias por incorporarse. Esta tarde mencionábamos, es para poder compartir, para poder platicar de lo que es la facturación electrónica. De eso se trata, que podamos compartir experiencias, podamos despejar dudas, porque es un tema que tanto en la parte empresarial, parte contable, auditoría, en todos los ámbitos es necesaria. Incluso a los tribunales de justicia, eh, diferentes instancias, esto de la facturación electrónica viene a cambiar ciertos esquemas, ciertos procedimientos que se han venido haciendo. Así que bienvenido. Otro aspecto importante es las principales secciones de un DTE, de un documento tributario electrónico. Es la identificación. Se detalla las generales del documento que se está generando, ¿verdad? Allí, en este documento, se puede considerar el sello de recepción, el sello de generación, el número de control.
Esto es bien importante, ¿verdad? Porque un documento electrónico que no lleve sello de recepción, que no tenga número de control, que no tenga número, sello de o número de generación, esto es una deficiencia de un DTE. Y más adelante vamos a ver las situaciones que conlleva esto para el contribuyente. La otra parte es emisor, la parte de emisor de DTE. Se describen los datos del emisor del documento. Aquí es importante. ¿Por qué razón? Porque aquí se indican lo que son el nombre, el giro, lo que es la dirección, número de teléfono, correo electrónico, si es casa matriz o es sucursal, el número de NIT, el número de NRC. Esto es necesario porque eso da la información del emisor. Actualmente esta información la contempla, pero por ejemplo, de repente el correo electrónico no lo lleva, de repente este, la dirección no la lleva completa. Hoy en día con la factura electrónica, esto tiene que ir completa la información. Al no ir completa, hay aspectos sancionatorios para el contribuyente por no dar a conocer, por no revelar, porque su DTE, su factura que emite, su documento electrónico que le entrega a su cliente, no va con toda la información que se requiere. Lo otro es la parte del receptor. Se describen los datos generales de quien recibe el documento tributario, ¿verdad? Aquí va el nombre, el número de documento, la dirección, el correo electrónico. Esto es bien importante porque el correo electrónico es donde le va a llegar el documento del archivo JSON y el PDF. El municipio y el departamento. Quizás actualmente lo que ha sucedido es que de repente el municipio y el departamento de repente no se le pone, no se le incluye al documento. Actualmente sí se tiene que hacer. Lo otro es el número de teléfono, ¿verdad? Y la forma de pago, que eso también está establecido en los catálogos del Ministerio de Hacienda, que tiene que considerarse lo que es la forma de pago, si fue el crédito, si fue de contado o de otra forma. Esto sí es necesario y lo que es el cuerpo del documento como tal. En el cuerpo del documento se detalla la información de la operación realizada. Ahí donde se indica el ítem, el número, la cantidad, la unidad de medida. Actualmente, por ejemplo, la unidad de medida, esto no se le, en unos documentos sí se lo ponen, en otra no, dependiendo, por ejemplo, si alguien va a comprar un quintal de frijoles, por ejemplo, pues lógicamente le ponen un quintal, pero actualmente ya el Ministerio de Hacienda ha dado un catálogo de medidas que tienen que ser incorporadas en lo que es la facturación, en el momento de facturar. Ya es un catálogo establecido que tiene que llevar eso. El código del producto, la descripción, el precio unitario, si hubiera descuento, si es una venta sujeta, si es una venta exenta o una venta grabada. Dependiendo del tipo de operación, así va a irse considerando en las casillas correspondientes. Quizás este documento es bien importante lo que hemos considerado, las principales secciones de un DTE. Si hubiese alguna consulta, por favor, hacerla saber, ¿verdad? Creo que esto es necesario, esto es importante en sí, porque esto, quiera o no, permite en sí cumplir todos los requisitos, todos los parámetros, todas las exigencias que el Ministerio de Hacienda requiere en un DTE. Vamos a continuar. Lo que es principales secciones de un DTE. Fíjense que aquí lo mencionábamos, pero vamos a ir más a detalle. El código de generación es el número
Identificador, permítanme. Se nos incorporaba un iniciado. Gracias. Continuamos. Código de generación. El número identificador único que sirve para la identificación del documento transmitido y efectuar la consulta en el sitio del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Esto nos permite poder hacer la consulta en el Ministerio de Hacienda del documento, si es válido, si ha sido transmitido efectivamente. Lo otro es el número de control, ¿verdad? Este número, la pregunta es, ¿este número de dónde se obtiene? Este número, ¿quién lo proporciona? Es el sistema que se utiliza de facturación electrónica que tiene que tener la capacidad de poder generar un número de control, ¿verdad? Esto es importante. El concepto es un código que genera el sistema de facturación que hace referencia al tipo de documento, identificación de casa matriz o sucursal o un correlativo interno, ¿verdad? Este número en un momento, eso va a permitir, si es sucursal, si es casa matriz. Por ejemplo, la casa matriz está, pero tiene además 15 sucursales, ¿verdad? Irían consideradas en este número de control. Por ejemplo, la sucursal 01, pues la sucursal 1 podría ser 01, 02, 03 y así sucesivamente. Pero, y si cada sucursal tiene cajas, tiene puntos donde se cobra, también van a ser identificados. Por ejemplo, la sucursal 5 tiene 3 puntos de cobro, 3 cajas, ahí se podría decir la 5.1, la 5.2, por ejemplo. Entonces, el código de control nos permitirá identificar la sucursal y la caja donde fue realizada la operación. Y lo otro es el sello de recepción. Vaya, con el sello de recepción, esto es un código especial otorgado por el Ministerio de Hacienda que acredita el carácter de DPM. Si no tiene el sello de recepción, quiere decir eso, ¿verdad? Que el Ministerio de Hacienda no no ha recibido ese documento, pero además de eso, no lo ha recepcionado de manera satisfactoria, porque cuando ya lo hace de manera, de acuerdo a los parámetros técnicos establecidos, el Ministerio de Hacienda le plasma lo que es el código de recepción, ¿verdad? Vemos que es un código alfanumérico, ¿verdad? Con una serie de dígitos, y eso es clave a la hora de recibir un documento. Creo que la mayoría estamos, es de la parte contable, de la profesión contable, de auditoría, ¿verdad? Y esto es bien importante. ¿Por qué razón? Porque eso nos va a permitir, es el documento para hacer los registros de el IVA, para hacer la declaración, para hacer los anexos a la declaración, para hacer nuestros registros contables. Y tiene que tener el documento válido, nuestra contabilidad, la contabilidad del contribuyente. Tiene que tener ese soporte. Por eso es de que a la hora de recibir un documento, una factura a consumidor final, un comprobante de crédito fiscal y los demás documentos, tenemos que percatarnos que vaya el sello de recepción, ¿verdad? Tiene que ir el sello de recepción, porque esto le da la validez de poder tener un documento fuerza legal tributaria, como lo hemos mencionado. Otro aspecto importante es el funcionamiento de la factura electrónica. ¿Cómo se realiza? Vamos a desplegar
todo lo que son los pasos. Vale. El procedimiento es el siguiente. Quizás hay cosas que ya se conocen, pero como lo vuelvo a repetir, estamos en esta tarde para poder aprender, para poder conocer, para poder retroalimentar. Se nos incorpora el licenciado Leo, ¿verdad? Leo López, bienvenido, licenciado. Es un gusto. Estamos considerando el funcionamiento de la facturación electrónica. ¿Cómo se da el funcionamiento? Una es, primero, el emisor efectúa la operación, efectúa el hecho generador de venta. Este documento elabora la factura electrónica en su sistema, elabora el documento, es transmitido al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda viene y plasma el sello de recepción, genera el sello de recepción, ¿verdad? Este es el segundo paso, donde ya viaja a los servidores del Ministerio de Hacienda, a los sistemas del Ministerio de Hacienda para su recepción. ¿Qué sucede si el documento se queda a nivel del emisor? No tiene la validez. Tiene que ir al Ministerio de Hacienda para que en sí se incorpore el sello de recepción. Posteriormente, el documento vuelve a su emisor. El emisor recibe ese documento y de manera automática, tiene que ser, lo envía al receptor, que es el cliente que ha llegado a adquirir el bien o el servicio, ¿verdad? Tiene que ser enviado a lo que es el receptor. Y algo bien importante, creo que todos ya estamos recibiendo facturación electrónica y estamos viendo en el PDF que lleva un QR. El QR creo que más para la pandemia se hizo como muy, se difundió mucho, se utilizaba mucho porque bueno, no había que tocar documentos, las cartillas o lo que sea. Entonces a través del QR uno ya se iba a un establecimiento, a través del QR ya podía ver si era un restaurante, ver el menú, si era otro lugar, podía ver los servicios que prestaban y así sucesivamente. Entonces el QR, esto va incorporado en el PDF. ¿Qué sucede? Con un teléfono, pues ya se puede escanear el QR y eso lo direcciona al Ministerio de Hacienda para poder ver su autenticidad, su validez. Hay algo bien importante, ¿verdad? Que a alguien de repente le ha sucedido que le ha llegado el PDF y viene y hace la captura del QR y de repente, aunque tiene el sello de recepción, pero un momento donde le da error el QR, pero de repente no es que no haya sido transmitido, sino que de repente puede dar algún error, esté dando alguna falla en ese momento, los servidores del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Pero sí es necesario poder validar el QR, ¿verdad? En la medida de lo posible, validarlo. Pero sí, algo bien importante, como lo mencionábamos, tiene que tener el sello de recepción. El sello de recepción. Le damos la bienvenida al licenciado que nos acaba de incorporar. Gracias, bienvenido, licenciado. Mucho gusto. Estamos con el funcionamiento de la facturación electrónica, ¿verdad? Entonces, este es el esquema como tal, ¿verdad? Este es el esquema de lo que es la facturación electrónica. Cómo se realiza, cómo se da estos pasos. Si lo vemos quizás más resumido, el emisor llega al cliente donde el emisor adquiere el bien o servicio. Posteriormente, este documento electrónico viaja al Ministerio de Hacienda para su recepción, regresa al emisor y el emisor traslada el documento electrónico al receptor, ¿verdad? Ese es en sí la fase, ese es el funcionamiento, ese es el esquema que se hace de lo que es la factura
la facturación electrónica. Otro aspecto importante, el resultado de la consulta. Aquí mencionábamos quizás, ¿verdad? Donde se escanea el QR y los DTE deberán entregarse a sus receptores de forma totalmente electrónica a través de los mecanismos de intercambio de datos determinados entre las partes. Aquí se puede ver de que a través del QR nos lleva al Ministerio de Hacienda y nos permite poder visualizar la operación, la fecha, el monto, el documento de control, ¿verdad? Nos permite visualizar que ese documento como tal fue transmitido efectivamente. Otro aspecto importante que se nos ha incorporado con la facturación electrónica es las invalidaciones. Fíjense que este concepto de invalidar es lo que actualmente es un símil de lo que actualmente se hace una anulación, ¿verdad? Por ejemplo, alguien llega al cliente, al establecimiento, adquiere un producto, pero en el momento dice, mire, fíjese que ya no lo quiero, ¿verdad? Necesito que me devuelva mi dinero. Entonces, ¿qué sucede? Esto es la invalidación. Les damos la bienvenida a los licenciados que se van incorporando. Mucho gusto. Sean bienvenidos. La invalidación estamos considerando. En sí, la invalidación se procederá la invalidación cuando con posterioridad a la emisión de los DTE se constaten errores en su contenido y no afecten la operación, ¿verdad? Aquí, como lo vuelvo a repetir, es la famosa anulación que se hace en un momento. Que alguien dice, bueno, yo este documento, perdón, este producto ya no lo voy a llevar, por lo tanto, quiero que me devuelvan mi dinero. Entonces, ¿qué sucede? Se procede a hacer la invalidación. Ya no es que, bueno, tengo el documento electrónico, se lo envía al cliente y bueno, lo voy a imprimir y le voy a poner a anular. Actualmente, ¿cómo se hace el procedimiento? Se recopila el juego, el original, si factura original, la original, el duplicado, y si fuera crédito fiscal, el triplicado también, y si tuviera más copias también, y se le pone anulado, y se pone, bueno, también las razones por qué se anuló, los datos del cliente, ¿verdad? Para que queden plasmadas en el documento por su anulación. Pero con la invalidación, lo que sucede es que se hace de una manera electrónica, pero en sí, la invalidación en sí es el símil de la anulación, ¿verdad? Esto es importante. Lo otro es el evento de contingencia. Bueno, lo que es la facturación electrónica hoy en día conlleva muchos aspectos que salen de las manos de las empresas para poderse transmitir con efectividad los DTE. Y el caso de contingencia, si en el caso se presenten situaciones de fuerza mayor que imposibiliten la transmisión de los DTE a la administración tributaria, deberá ser probado a la administración tributaria. ¿Qué sucede? Por ejemplo, un evento de contingencia, ¿qué podría ser? Se va la energía, el internet falla. Como empresa de tecnología, ya se han hecho varias implementaciones, ¿verdad? Y una de las situaciones que nos hemos ido encontrando, ¿verdad? Y quizás no eso como
que algo se está descubriendo, sino que todos sabemos que en nuestro país la, en la parte del Internet es, de repente, es inestable. Incluso aquí en el área urbana, de repente no falla el Internet. No digamos en zonas rurales, en zonas o en algunos departamentos, igual tiende a decir, se cae el Internet, como decimos, se nos cayó el Internet. O de repente estamos haciendo una llamada y nos quedamos ahí hablando solos. Entonces, ¿qué sucede? Este, es una situación como generalizada en un momento de, del Internet que falla continuamente. Entonces, eso el Ministerio de Hacienda ya consideró esta, este evento, ¿verdad? De contingencia, poder darle una respuesta en los casos donde el documento no se pudo transmitir al Ministerio de Hacienda por falta de internet, por falta de energía, por otras razones, ¿verdad? Imaginémonos el cajero, por ejemplo, o la persona que maneja el sistema. De repente solo a esta persona se tenía capacitada y nadie más conocía el sistema y de repente no llegó, se incapacitó y no llegó. Entonces, la empresa no va a dejar de vender, no va a dejar de vender. Entonces, ¿qué sucede? Ya se tiene considerado estos eventos de contingencia, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda ya lo ha dejado contemplado. Así que, pero sí, estos conceptos es importante que los tengamos claros, ¿verdad? ¿En qué momento nos vamos a encontrar? ¿Se va a dar una invalidación? ¿En qué momento vamos a estar ante una contingencia? Esto es necesario que lo tengamos bien claro, porque ya en la práctica, ya en el día a día, las empresas están funcionando, que su funcionamiento, esto va a ser continuo, que se van a dar las invalidaciones, se van a dar las contingencias y de repente, y esto es lo que hablábamos en un momento, que si se hace de manera en el plan de voluntariedad, se tiene como un poquito más de tiempo, por decirlo así, o más tranquilamente se pueden ir viendo todos los elementos que pudiesen afectar la transmisión de los DT. Esto implica equipo. Por ejemplo, nos hemos llevado sorpresas cuando se ha instalado el sistema, se ha estado en las implementaciones, que de repente la computadora que tiene una sucursal es muy básica, que de repente lenta, como se dice, ¿verdad? Que son máquinas quizás que ya tienen 10 12 años y que sí encienden y todo, pues, pero de repente para poder transmitir, para poder en un momento operar, tiene dificultades, hay dificultades. Entonces, eso en un momento se tienen que considerar esos aspectos, como lo mencionaba, el personal que esté capacitado, no solamente que haya una, un elemento, una persona que conozca el sistema, sino que se tomen las consideraciones necesarias. El Internet, bueno, conocemos de un cliente que utiliza dos servicios de Internet, paga a dos compañías servicios de Internet, porque nos dice, bueno, miren, fíjense que yo aquí muchos cobros los hago con post. ¿Y qué sucede? De repente me falla el Internet de una compañía, pues la otra compañía es más estable y entonces tengo que tener dos Internet. Y les estoy hablando del área urbana, ¿verdad? De San Salvador, no de fuera, sino que se da. Entonces ahí se van a dar en un momento las contingencias, ¿verdad? Bueno, incluso también tenemos clientes donde de repente son cooperativas que están en una parte ya rural
¿verdad? Que de repente el Internet todavía puede ser más inestable el Internet. Se pueden dar las contingencias. Nosotros incluso también como tecnologías SADCB estamos dando respuesta a lo que es el Internet a través de un Internet satelital. Estamos dando ese servicio, estamos haciendo un paréntesis, ¿verdad? De esto para que en sí las empresas puedan tener también un apoyo, una respuesta al Internet de que de repente les pueda fallar. Tenemos ese, ese servicio que damos de Internet satelital, ¿verdad? Muy estable. Se nos acaban de incorporar también nuevos compañeros a lo que es el Zoom. Vamos a considerar lo que es el evento de invalidación. Vaya, fíjense que aquí con el evento de invalidación, nosotros en lo que es el caso de las facturas, tenemos prácticamente 3 meses para poder invalidar una factura. Eso, quieras o no, es un margen importante, ¿verdad? Es un periodo importante. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para la invalidación? Hay un procedimiento. Actualmente, lo que se hace con la papelería, como lo mencionaba, se, reco se bueno, se tiene el original, el duplicado de la factura, viene y se anula, se le pone anulado. Pero ya con el DTE, con la factura electrónica, ya es diferente. El paso que conlleva es que el emisor genera el evento de invalidación, ¿verdad? Detallando el código de generación del DTE, requiere ser invalidado. Es decir, la invalidación se da de esta manera. El cliente llega al establecimiento, compra un producto, pero de repente ya no lo lleva y se da el evento de invalidación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que darse? Tiene que generarse un evento de invalidación. ¿Y cómo se genera este evento? Es que a través del sistema, ¿verdad? Del software, allí se genera este evento haciendo referencia a la factura que se emitió para poderla invalidar. El paso 2 es indica el evento, el motivo por el cual se está invalidado. Ya el Ministerio de Hacienda ya dio un catálogo por las razones por las cuales un DTE puede invalidar. No es que yo le voy a poner, bueno, tal situación o otra situación. No, el Ministerio de Hacienda ya estableció un catálogo, ¿verdad? De aspectos por qué un documento es invalidado. Lo otro es firma y envía el archivo desde su plataforma al sistema de transmisión del DTE. Es decir, esto se hace a través del mismo sistema, ¿verdad? Permítanme que nos están incorporando nuevos compañeros. Gracias por su incorporación. Veíamos, indica en el evento el motivo por el cual se invalida el DTE. Es decir, tenemos que ponerle el motivo de acuerdo al catálogo que ha dado el Ministerio de Hacienda. El paso 3 es firma y envía el archivo desde su plataforma al sistema de transmisión del DTI. El documento es firmado y envía el archivo, se envía por medio de la plataforma que tenemos, el sistema que tenemos de facturación electrónica. Otro aspecto importante es que el Ministerio de Hacienda recibe el evento de invalidación, corre el proceso de invalidación y el 5 otorga el sello de recepción al evento de invalidando el DTE informado. Es decir, que el DTE que se informa, ese ya lleva ese sello de invalidación, ¿verdad? Si un DTE, si un documento electrónico, si una factura electrónica, si un documento electrónico tributario
¿verdad? Se invalida y no tiene el sello de recepción del evento de invalidación, ese evento sigue activo, ¿verdad? No se ha efectuado. Vamos, nos hacen una consulta. Si es posible, si van a poder compartir la ponencia con todo gusto, ¿verdad? La vamos a compartir. Esto es nuestro propósito, poder compartir lo que esta tarde pues podemos dar a conocer. Creo que es algo que nos ayuda a todos. Este tema, este tema es licenciado, con todo gusto, se lo vamos a hacer llegar a todos. Otro aspecto importante es el evento de contingencia. Vaya, consideramos el evento de invalidación, hoy nos pasamos al evento de contingencia. ¿Qué sucede? El evento de contingencia, mencionábamos, por ejemplo, se nos fue la energía, el internet se cayó, los servidores del Ministerio de Hacienda de repente se han caído, de repente no hay conexión con los servidores, ¿verdad? Y no es por el internet de nosotros, sino que se caen. Siempre se ha dicho, por ejemplo, los 30 de abril antes se caían, o actualmente, pues cuando colapsan, como se dice, de repente, ¿verdad? Entonces hay un flujo grandísimo y de repente los servidores tienden a desconectarse o a fallar del Ministerio de Hacienda. Bueno, esto no es nuevo. Hace poco hubo no se podía transmitir. Hubo un periodo de tiempo que no se pudo transmitir, ¿verdad? Hace como unos 15 días, si no estoy mal, no se pudo transmitir. Había problemas en los servidores de Hacienda para poder hacer la transmisión de los DTE. Entonces, pueden darse diferentes situaciones de los eventos de contingencia, unos atribuidos al establecimiento, a la empresa, otros que no son atribuidos a la empresa, a aspectos externos, como lo mencionábamos en su contextualización, aspectos que de repente, por eso son contingencias, porque se salen de nuestras manos. Sin embargo, en el proceso de lo que es la incorporación, de la implementación, es necesario tener en cuenta toda la parte de contingencia para estar preparado ante cualquier situación. Nos dice alguien, tengo un problema de conexión y algunos fragmentos no los logro escuchar. No sé si se logro escuchar bien, ¿verdad? Bueno, eh, continuamos. El primer paso, lo que es algo importante en el evento de contingencia, es que se tiene que informar el evento en las 24 horas posteriores a haber finalizado ese evento. Por ejemplo, se había ido el internet, se nos fue a las 9 de la mañana. La empresa pues había empezado a operar, empezó sus ventas y de repente se fue el internet, se nos cayó el internet. Entonces, y se restableció el internet a las 2 de la tarde de ese día. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? A partir del restablecimiento, cuando ya estoy en mi normalidad para operar, yo tengo 24 horas para enviar mis eventos de contingencia al Ministerio de Hacienda. Informarle al Ministerio de Hacienda, señores Ministerio de Hacienda, no pude transmitir estos TTE, estas facturas electrónicas, estos créditos fiscales electrónicos, estos documentos, no los pude transmitir por esta y por esta otra razón. Entonces yo tengo 24 horas a partir de que se restablece ya con normalidad el internet, la energía
o cualquier otra situación para poder informar esa situación al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Posteriormente, el evento se envía, el evento de contingencia se envía a lo que es el Ministerio de Hacienda. Permítanme. Bueno, se envía el evento de contingencia al Ministerio de Hacienda. Una vez finalizada la contingencia, aquí lo que leíamos, veíamos, el emisor tendrá 24 horas para generar y transmitir el evento de contingencia al Ministerio de Hacienda, detallando lo que los documentos que se generaron, pero que no le fueron posible transmitir, ¿verdad? Ahí se envía y tenemos 72 horas para enviar los documentos que dejamos de transmitir, ¿verdad? En ese periodo. Por ejemplo, se restableció a las 2 de la tarde de ese día el internet. Tenemos 24 horas para poder informar esas contingencias al Ministerio de Hacienda. Sería a las 2 de la tarde del siguiente día y a partir de esa hora tengo 72 horas para poder transmitir mis documentos tributarios electrónicos que fueron informados como eventos de contingencia. En otras palabras, pero esos son periodos máximos, ¿verdad? No es que tengo que esperar 24 horas o tengo que esperar 72 horas, valga la aclaración. Es decir, son periodos máximos que, que se tienen. Entonces, el emisor transmite, ¿verdad?, al Ministerio de Hacienda los documentos que fueron informados del evento que generaron la contingencia. Y se otorga el sello de recepción y adquiere la calidad de NETI. Otro aspecto importante es la guía del proceso de incorporación para ser emisor de DTE. Detalla el proceso que deben cumplir los contribuyentes obligados para ser emisores de DTE y de aquellos que de forma voluntaria opten por su incorporación, ¿verdad? Aquí esto es importante. Algo que hay que considerar: el tipo de documentos tributarios electrónicos, las plataformas disponibles de transmisión, las formas de incorporación para hacer DTE y los pasos para ser emisores de DTE. Aquí están los tipos de DTE implementados. Son 11 documentos. Son los que actualmente se utilizan en documentos impresos, ¿verdad? Son 11 documentos: facturas, comprobantes de crédito fiscal, comprobantes de liquidación, comprobantes de retención, comprobantes de crédito fiscal y así sucesivamente. Entonces, hoy lo que llevan es factura electrónica, factura de exportación electrónica, comprobantes de liquidación electrónico y así se continúa. Recomendaciones para el usuario de la plataforma del sistema de transmisión. Bueno, quizás aquí hay que detenernos en este aspecto. Tenemos que evaluar el ámbito del negocio. Hace un momento nos hacían la consulta de los documentos tributarios electrónicos, cuáles tendría que usar o cuáles podrían ser, ¿verdad? Esto dependerá de la actividad, dependerá del rubro, dependerá de, de lo que está utilizando actualmente e incluso de lo que podría utilizar en un momento. Entonces, los documentos tributarios que utiliza el negocio son los aspectos a evaluar. Lo otro es el volumen de documentos tributarios emitidos al mes. Esto es importante. ¿Por qué razón? Porque dependiendo de esto del volumen, hay aspectos como a considerar bajo qué sistema, si voy a irme por el gratuito o el de transmisión o el adquirir un sistema de facturación electrónica, es decir.
Eso da la pauta, el volumen de documentos. Lo otro importante es el costo que me va a conllevar. Hay muchas empresas hoy en día que cobran por volumen de DTE. Si emitió 100, pues vale tanto. Si emitió 1000, vale tanto. Si fueron 5000, vale tanto, y así sucesivamente. Son aspectos a considerar en el momento ya de ir a ser emisor de DTE. Lo otro es el volumen de ventas. Esto también porque si mis ventas sobrepasan el monto que ya el Ministerio de Hacienda estableció, no puedo optar por el gratuito, tendría que hacerlo por un sistema de transmisión, por un sistema de facturación electrónica. Lo otro es establecimiento con que cuenta, es decir, la matriz, cuántas sucursales, los diferentes localidades donde estoy. Por ejemplo, alguien puede decir, fíjese que la empresa tiene 20 sucursales y unas están en algunos lugares como de repente Morazán, Chalatenango, y de repente ahí el internet es bastante inestable, como lo mencionamos, incluso no solamente en estos lugares, sino que aquí en el área metropolitana de San Salvador se da esa situación, ¿verdad? Entonces, todo esto es importante considerarlo, es decir, cómo va a ser la conectividad de las sucursales con la matriz. Actualmente, o posiblemente se esté haciendo manual todo, pero ya en forma electrónica. Mire, de repente yo voy a necesitar que las sucursales estén ya, la información me envíen en forma, en tiempo real de qué es lo que están vendiendo, cuánto están vendiendo. Otro aspecto importante es la característica de la actividad económica. No es lo mismo una empresa que vende servicios de transporte de carga a una que vende servicios de consultoría, otra que vende, que es inmobiliaria, otro que pudiese ser un banco, por ejemplo, una financiera, una cooperativa de ahorro y crédito. Entonces, todo eso tiene que considerarse las características de la actividad económica. Otro aspecto es el proceso actual de facturación de las operaciones. ¿Cómo se hace mi proceso? ¿Cómo lo llevo? ¿Cuántas personas intervienen en ese proceso de facturación? Ah, fíjese que en este momento la hacemos manual. Ah, no, fíjese que ya tenemos un sistema, un RP, que a través de eso hacemos nuestra facturación. Sí, pero fíjese que nosotros vendemos productos de ferretería o otro tipo de producto y se factura, se hace la facturación en la sala, bueno, de venta. Después es, he retirado el producto en bodega y tiene que llevarse la factura y allá, o el crédito fiscal, ahí le ponen el sello de recepción y ya es entregado el producto. O por ejemplo, adquieren un producto, se vende un producto y se le pone, hay un departamento o otra instancia donde le ponen un sello de garantía del producto. Entonces, todos esos aspectos de considerarlo a la hora de la implementación. Otro es la factibilidad de desarrollar o adaptar o adquirir un sistema de facturación. Es decir, eh, ¿qué sistema nos va a ser más favorable? ¿Que va a ir acorde a nuestra actividad? ¿Verdad? De repente podemos adquirir un sistema que no puede ser tan funcional, sino que necesitamos un sistema que sea de conformidad a nuestras operaciones, que se adapte a nuestras operaciones. No que nuestras operaciones se adapten al sistema, sino que el sistema sea de conformidad a las operaciones que nosotros realizamos. Lo otro es el tiempo a invertir en las diversas fases de implementación, ¿verdad? Aquí hay una serie de fases de implementación, es decir, no solamente, bueno, ya voy a empezar con facturación electrónica y ya instalen en el sistema y ya mañana empiezo con facturación electrónica. No es así, sino que lleva fases, fases que ya ha establecido la parte normativa, el Ministerio de Hacienda, que ha establecido, incluso como empresa, nosotros podemos tener un cronograma de actividades donde decir, bueno,
vamos a iniciar, tenemos estas diferentes fases de implementación, de capacitación, de concientización al personal, de ver nuestro equipo que tenemos, de ver la parte de conectividad del internet, de ver una serie de aspectos. Entonces, todo eso es de considerarlo en esto, el momento de ya de pasar a ser emisor de DTE o empezar el proceso de incorporación para ser emisores de DTE. Lo otro es los sistemas con que se cuentan actualmente, ¿verdad? Esto es importante porque se tienen dos plataformas, se tienen dos. Una, el sistema de facturación, que es la solución tecnológica que permite generar y firmar y transmitir los DTE mediante el sitio web de facturación electrónica del MH, ¿verdad? Aquí es importante, esto lo que sucede es el sitio que el Ministerio de Hacienda ha proporcionado, ¿verdad? Pero hay dos parámetros que tienen que cumplir. Uno es que no puede, en sí, tiene que ser hasta 100 documentos que emite DTE. Al hablar de DTE, estamos considerando facturas, créditos fiscales y otros documentos. No quiere decir que, bueno, son 100 facturas, son 100 créditos fiscales, son 100 notas de remisión. No, son 100 documentos. La sumatoria de todos esos documentos, si sobrepasan los 100, entonces DTE, pues ya no puedo optar por el gratuito. Y que las ventas de la empresa sean hasta $10,000 mensuales. ¿Qué sucede? La empresa vende $12,000. Ya no puede utilizar el sistema proporcionado por el Ministerio de Hacienda. Pero ¿qué sucede también? Sucede de que alguien puede decir, fíjese que la empresa está vendiendo $8,000 mensuales, pero está emitiendo 600 DTE o 200 DTE, 200 facturas entre facturas, crédito fiscal. Entonces no puede optar por el sistema del Ministerio de Hacienda. O puede ser lo inverso, ¿verdad? Que en sí sus DTE sean menores. Puede ser que hay empresas que por ejemplo, emiten 3 créditos fiscales, pero cada crédito fiscal puede ser de 20,000, 30,000 o más. Entonces ya sobrepasa el monto de venta mensual que ha establecido el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, no puede irse por el gratuito. Lo otro es el sistema de transmisión. Como tecnología, pues bueno, haciendo un paréntesis, proporcionamos el sistema de facturación electrónica y otras soluciones administrativas también. El sistema de transmisión de los DTE en esta opción debe adecuar su sistema de facturación con base a los requerimientos funcionales y tecnológicos emitidos por el Ministerio de Hacienda para generar, firmar y transmitir, ¿verdad? Esto es importante, porque mi sistema tiene que tener esa capacidad de poder generar la información técnica legal que el Ministerio de Hacienda ha establecido, que pueda ser firmado y transmitido. Son los sistemas de transmisión, los sistemas de facturación electrónica, ¿verdad? Son los dos métodos. Entonces hay dos plataformas para emitir documentos tributarios. Uno es el gratuito que proporciona el Ministerio de Hacienda y el otro es el que ofrecen las empresas como tecnologías, SADCB, o ha sido un desarrollo interno en la empresa. La empresa dijo, no, nosotros vamos a hacer nuestro propio desarrollo y hacen el sistema de facturación electrónica. Entonces, estamos ante estos dos eventos. Lo otro es, vamos a pasar la información requerida para emitir un DTE. Aquí es algo también muy importante.
Vaya, necesitamos una información para ser emisores, para hacer, poder emitirlos. Actualmente, cuando vamos a un establecimiento, de repente nos dice, mire, proporcióneme estos datos porque nosotros pronto vamos a emitir factura electrónica y necesitamos tener ya sus datos para que no pierda tiempo cuando venga a adquirir el bien o el servicio. Todos quizás de repente hemos ido a un lugar y nos han empezado a pedir nuestra información y nos dicen, mire, estamos actualizando sus datos porque vamos a empezar con la facturación electrónica. Y esto es valedero, pues, porque quizás es importante que con anticipación las empresas lo hagan y no estar solicitando la información hasta que ya sean emisores de DTE y el cliente vaya y adquiera un bien o servicio, que va a ser más incómodo que le estén pidiendo información o de repente va a ser impráctico porque van a haber 15 o 20 personas queriendo pagar y de repente el cajero o el quien está haciendo el documento, la factura, el crédito fiscal, no, no puede digitar rápidamente la información o de repente le están dando una información incorrecta y bueno, tantas cosas que pueden suceder. Pero en sí, cuando es factura consumidor final, se tiene que tener el nombre por razón social, el documento, la dirección, el correo electrónico, el municipio, el departamento y el teléfono, ¿verdad? Esto es importante que se tenga. De verdad, para ello. Vamos a considerar, vamos a responder, debo comprar un sistema que las ventas pasan de 10.000 dólares, efectivamente que sí. Yo emito facturas y créditos fiscales mediante Excel, dice, y los imprimo en máquina matricial, no tengo un sistema. Debo comprar, no tengo un sistema, permítanme, vamos, ya que las ventas sobrepasan los 10.000 dólares. Sí, efectivamente, ¿verdad? Allí no le va a permitir el Ministerio de Hacienda adquirir un sistema. No le va a permitir irse por el gratuito. Va a tener que adquirir un sistema de facturación electrónica, porque sí es hasta 10.000 que le permite su venta. Si ya emite, si ya factura más, si ya no puede utilizar el sistema gratuito del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Lo otro es el contribuyente, información que tenemos que tener del contribuyente, la razón social, el NIT, el NRC, la actividad. Nos detenemos en lo que es la actividad económica. Actualmente, un contribuyente va y adquiere un bien o un servicio y le dicen, mire, ¿cuál es su actividad económica? Ah, póngame ahí tal cosa. Y de repente a la carrera, cualquier información, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Ya con lo que es la facturación electrónica, este, ya se vuelve diferente esto, porque aquí lo que va es el código, el nombre específico, ¿verdad? De acuerdo al catálogo del Ministerio de Hacienda. No sé si han tenido la oportunidad de ver el catálogo, yo sé que sí, con toda seguridad, que ya han visto el catálogo del Ministerio de Hacienda. Es un catálogo inmenso, donde conlleva todas las actividades. Por ejemplo, la parte de contabilidad es la 69.200, ¿verdad? Esa es la parte de contabilidad, 69.200. Y así, cada actividad tiene su código. Entonces, ahora tiene que ir el, la actividad en sí que está en la tarjeta del IVA del contribuyente. Tiene que ir esa actividad, ¿verdad? No puede ir otra. Lo otro es la dirección. Igualmente, correo electrónico. Esto es
fundamental el correo electrónico, ¿verdad? El correo electrónico, ¿qué sucede? Si una empresa da un correo electrónico incorrecto, es decir, un cliente va y compra un bien y un servicio y el cliente pues es un contribuyente y da su correo incorrecto, lo que va a suceder es que su crédito fiscal electrónico nunca le va a llegar, nunca le va a llegar. La factura electrónica nunca le va a llegar al correo que supuestamente estableció. Y acordémonos que un documento, una compra que hagamos, es dinero, es un soporte en la contabilidad, es un soporte en la parte financiera. Entonces sí, el correo es fundamental para que al adquirir un bien o un servicio nos llegue el archivo JSON y el formato en PDF para que eso nos sirva de soporte en nuestras operaciones. Acordémonos que eso lo ocupamos en la parte contable, en la parte de IVA, en la parte de renta, bueno, en lo que es la parte de lavado de dinero, prevención de lavado, en peritaje, toda la documentación contable, legal que se tiene, pues es utilizada en por diferentes instancias, puede ser requerida por diferentes instancias y para la empresa es su soporte de lo que ha hecho, su soporte de las erogaciones que ha realizado. Aquí podemos ver dos aspectos. También vemos lo que es un comprobante de crédito fiscal electrónico, ¿verdad? Lo podemos contemplar, que van los requisitos que quizás no se ve con claridad, pero en sí ahí van. Anteriormente explicamos el código de recepción, código de generación y el número de control. Otro aspecto importante es los ambientes que se tienen, ¿verdad? Uno es el ambiente de prueba, es el proceso de prueba, se realiza con la finalidad de evaluar la capacidad técnica, funcional, tecnológica de uso de las plataformas para generar, firmar y transmitir en tiempo real los documentos que amparan las operaciones de los contribuyentes, ¿verdad? Si hubiese consultas, pues no duden, ¿verdad? Estamos para eso, para poder responder. Permítanme, hay una consulta por acá. El monto de $10,000, ese requisito ya fue quitado, ya no procede, solo es por cantidad de documentos. Fíjense que así se está diciendo, ¿verdad? Pero algo bien importante es lo que ha establecido el Código Tributario. Entonces, esto sí es necesario, porque así, ¿verdad? Alguien hace la consulta al Ministerio de Hacienda, eso le dicen, pues. Pero lo importante es que nos basemos en la parte normativa, ¿verdad? En la parte normativa, esto es importante que tengamos en consideración, ¿verdad? Una cosa es que nos lo digan y otra cosa que esté realmente normado. Y ahí en eso tenemos que basarnos. Si el cliente no tiene correo electrónico, ¿qué sucede? Vale. Lo que sucede es esto, de que no va a poder transmitir el documento. Eso es lo que sucede. Porque para poder transmitir el documento se necesita un correo electrónico, ¿verdad? Correo electrónico, si no, no le permite transmitir. Pero como la pregunta es, bueno, y entonces, ¿cómo le voy a hacer? ¿Verdad? Lo que sucede aquí, algo bien importante, que la empresa tiene que ver los mecanismos, cómo poder superar esta situación, ¿verdad? Esta situación es importante que se tengan. Y, por ejemplo, alguien llega a comprar un producto que vale 25 centavos, 30 centavos, $1, por ejemplo, y, y bueno, mire, de repente no va a dar su correo electrónico, pues. ¿Y cómo va a hacer la empresa? No le va a vender. No, ¿verdad? No puede dejar de venderle, porque
su objetivo, su fin de la empresa, eso es la venta. Entonces, tiene que buscar el mecanismo cómo poder transmitir el documento. Uno de ellos pudiese ser que la empresa tenga un correo para ese tipo de casos. Pues, acordémonos algo bien importante que dice el Código Tributario está establecido, que cuando son 3 salarios, abajo de 3 salarios mínimos, hasta 3 salarios mínimos, en sí el cliente no está obligado a darme información, pero no es obligación, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué sucede si no me quiere dar su correo electrónico? ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es ver el mecanismo como empresa para poder este, transmitirlo. El otro es el ambiente productivo, únicamente se habilita los contribuyentes que hayan concluido las pruebas. Permítanme, vamos a... Aquí hay una consulta, dice, ¿qué dice la normativa con respecto a la venta de $10,000 en adelante? Vaya, aquí lo que tiene que hacerse es eso, es decir, tiene que utilizarse, ya no se puede usar el gratuito, ¿verdad? No se puede usar el gratuito. El otro aspecto es el ambiente productivo. Únicamente se habilita a los contribuyentes que hayan concluido las pruebas satisfactorias mínimas requeridas por cada tipo de DTE y los respectivos eventos. Quizás algo bien importante con lo que es estas situaciones de lo que es los parámetros, ¿verdad? Hay algo que es necesario que en un momento el Ministerio de Hacienda ha venido adaptándose, viendo a las realidades de la situación empresarial, pues. En un momento Hacienda ha tenido ciertos parámetros y los ha venido modificando. Incluso ya el sistema como tal, la plataforma de emisión de documentos tributarios, está siendo modificada, se modifica continuamente, ya tuvo modificaciones y eso así va a ser. Es decir, en un momento el Ministerio de Hacienda se va adecuando en sí al ámbito empresarial que se tiene, porque el propósito, pues creo que no es entorpecer las operaciones empresariales, sino más bien darle fluidez a eso. Entonces, van aspectos que van siendo modificados, se van cambiando. Entonces, eso es de tomarlo en consideración. Lo otro es pasos. El sitio web de facturación contiene información sobre facturación electrónica, el ingreso de la solicitud. Aquí cuando nos volvemos emisores de TTE, ¿verdad? El primer paso es el contribuyente completa la solicitud en línea para ingresar al sitio del Ministerio de Hacienda. El segundo paso, obtener el certificado de firma electrónica. Aquí quizás lo vamos a ir mencionando en forma así secuencial, corrida, pues, porque estos pasos ya con la práctica, ya ahí se pueden evidenciar de una manera más efectiva. Ejecutar las pruebas mínimas requeridas de transmisión, obtener la autorización para ser emisor de DTE, obtener certificado de firma electrónica en productivo, contribuyente inicia operaciones de ser emisor de DTE, ¿verdad? Estos son los pasos para ser emisores de DTE. Fíjense que estos pasos es importante porque en un momento alguien, si no los hace, puede ver tutoriales, puede ver algunos videos, pero hasta que los hace esta serie de pasos, allí ya tiene la certeza, tiene la seguridad que ha ejecutado un proceso con efectividad, ¿verdad? Por eso es importante dar inicio a los que son despachos contables, pues empezar ya con sus clientes para que den este paso de lo que es ser emisores de DTE. Lo otro es el sitio web. Importante, antes de ingresar al ambiente de prueba, recuerde, si es usuario del sistema de transmisión, tendrá 2 meses, ¿verdad?, para transmitirlo.
y lo otro es los parámetros que hemos considerado de facturación. Lo otro es el certificado electrónico. ¿Para qué nos sirve? La firma electrónica de forma que garantice la integridad de datos transmitidos y su procedencia, ¿verdad? Esto, por eso es el certificado electrónico. Eso da la fiabilidad que el contribuyente efectivamente lo ha realizado a través de la firma electrónica. Lo otro es que el contribuyente debe realizar el proceso de acreditamiento para obtener su certificado de firma electrónica. Y si es usuario del sistema de transmisión, la clave de conexión API, clave pública, privada, para poder transmitir. Lo otro es las pruebas mínimas que tienen que hacerse, ejecutar las pruebas mínimas requeridas, ¿verdad? Esto es importante. En lo que es factura se piden 90, comprobantes de crédito fiscal 75, notas de remisión 50 y así sucesivamente. Eventos de invalidación se requieren 5, contingencia 5, ¿verdad? Esto es importante. Esto, recordemos que esto es en el periodo de prueba. En este periodo tenemos que hacer estas generaciones, envíos de documentos tributarios electrónicos de manera efectiva, ¿verdad? Tienen que ser transmitidos de manera efectiva, ¿verdad? Lo otro es, paso 4, obtener autorización para ser emisor de DTE. Aquí nos dan el certificado para ser ya emisor de DTE. Lo otro es obtener en línea el certificado de firma electrónica para el productivo, ¿verdad? Esto es importante para pasar del ambiente productivo. Una vez el contribuyente se encuentra autorizado, el contribuyente debe realizar el proceso de acreditación para obtener el certificado de firma electrónica. Lo otro es, y el paso 6, la autorización y el certificado final otorgado por el Ministerio de Hacienda. El contribuyente inicia sus operaciones emitiendo DTE por medio del sistema de facturación o transmisión. Y llegamos a un aspecto bien importante, y es los incumplimientos y sanciones que se dan, ¿verdad? Aquí es importante porque, quieras o no, la parte sancionatoria afecta lo que es la economía, la parte financiera de las empresas. Por ejemplo, emitir los DTE sin cumplir con los requisitos establecidos. La sanción es del 50% de la operación o 2 salarios mínimos mensuales. Por ejemplo, si alguien hizo una factura por $100 y no cumple la factura todos los requisitos que exige el Ministerio de Hacienda, lo que sucede es que la multa serían de $50, pero no puede ser menor a 2 salarios mínimos. Quiere decir que la multa va a ser la mayor. Ah, bueno, yo hice una operación y era de $100, entonces mi multa es de $50. No, va a ser la multa la mayor, ¿verdad? Que son 2 salarios mínimos. La otra es, por ejemplo, es transmitir los DTE sin cumplir los requisitos exigidos, omitir la transmisión de los DTE, omitir la transmisión del evento de contingencia o invalidación. Allí la multa es 30% del monto de la operación o 2 salarios mínimos mensuales. Aquí, como lo vuelvo a repetir, por estos incumplimientos, la sanción es la mayor, no la menor. Si una operación fuera de $1,000, ¿verdad? La sanción serían $300, ¿verdad? Pero en este caso sería el 30%. Y el otro es transmitir el evento de contingencia o invalidación fuera del plazo establecido. Ya vimos los plazos establecidos para
el evento de contingencia y la invalidación. Aquí, ¿qué sucede? La multa es de nueve salarios mínimos. Esto sí es de considerarlo. Bueno, todos los aspectos sancionatorios es de considerarlo, porque sí, ya transmitir, por ejemplo, se hizo un evento de invalidación o de contingencia y se olvidó transmitirlo por X motivo. La multa son de 9 salarios mínimos. Acordémonos que ahora todo está en línea, es decir, todo está en línea. Y el no hacerlo, lo que va a conllevar, no hacerlo en el plazo establecido, conllevaría un aspecto sancionatorio bastante duro. Y lo otro es omitir la entrega de la representación gráfica del documento electrónico. La multa es del 100% de la operación o 9 salarios mínimos. Aquí también ya es significativa esta sanción.